Línea, el senador de Morena, Ricardo Monreal. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio esta tarde. Bueno, hoy hemos escuchado en este programa lo mismo a Lisa Sánchez, que encabeza México Unido y es parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, como a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, decir lo que decretó el gobierno del presidente López Obrador en materia de ejército y marina en las calles es peor que la guerra contra el narcotráfico de Calderón, es peor que la ley de seguridad interior de Enrique Peña Nieto, y se dicen sorprendidos por este cambio del gobierno que atribuyen como a la aceptación de un fracaso en la estrategia. ¿Cómo lo ven ustedes en Morena? No, mira, me parece que estas expresiones son producto de la ignorancia y de la mala fe, porque lo que el decreto previene, que se publicó el día de ayer, es simplemente lo que aprobó el constituyente permanente, el órgano reformador. El Poder Legislativo lo aprobó el año pasado en el artículo 5º y 6º transitorio, en donde se establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan prestar labores de seguridad pública por 5 años. Es decir, no es así. Lo que sucede es que tanto en el país, tanto desencuentro, tanta confusión, tanta confrontación, permite que se digan muchas cosas, incluso producto de la actitud partidista, lógica, pero que rayan en una total ignorancia. En todo caso, debería de culpársele al Congreso de la Unión, que votó esta reforma, por cierto, Carlos, por unanimidad. No solo en el Congreso de la Unión, sino en los 32 estados. Y una cosa más, Carlos, esta norma transitoria era fundamental para las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas no hubiesen tenido este 5º transitorio, del cual siempre se quejaron, porque los expresidentes de la República utilizaban por su mandato supremo a las Fuerzas Armadas sin tener base constitucional. Uno de los principales reclamos de los militares y de los marinos, Carlos, pues yo estuve en las negociaciones, lo sé perfectamente, sé de lo que te estoy hablando, y el auditorio debe de confiar en que lo que estoy diciendo es creíble. Los militares y los marinos, su exigencia principal es: para que nosotros actuemos en auxilio de la seguridad pública, denme base constitucional, si no, ya no sacaré a los soldados ni a los marinos a la calle. Y por eso se estableció en la reforma constitucional, en el 5º transitorio y en el 6º, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas prestaran el servicio de seguridad pública temporalmente hasta 5 años. Es lo que llamamos, Carlos, el periodo de transición de la Guardia Nacional. Ahora, lo que dicen es, esto es un engaño, porque el mando de la Guardia Nacional, ha quedado claro, no es civil, es militar, son generales y almirantes los que están al mando. Y punto número 2, pues qué chiste que tienes todo el resto. Se dice, se acaba la temporalidad en 5 años. Ah, bueno, sí, pero pues es lo que dura el sexenio, con lo cual, pues ya le echas la bronca al próximo gobierno. Es probable, Carlos, pero así está la ley, así está la Constitución. Eso debió haberse dicho en su momento, no ahora que se aprobó por unanimidad. Ahora bien, de acuerdo con la Constitución, Carlos, y la ley, el mando es civil aunque sean militares. Si el mando de ellos es civil, que es el secretario de Seguridad Pública, incluso de acuerdo con la Constitución y la ley, el responsable de la Guardia Nacional depende de un mando civil, que es el secretario de Seguridad Pública. Si se han usado o se han ocupado o se han contratado militares es porque la Constitución lo previene, porque es el periodo de transición. ¿Cómo funcionaría la Guardia si no había en ese momento cuerpos de élite civil que pudieran hacerse cargo de las tareas que le encomienda la Constitución y la ley a la Guardia Nacional, al cuerpo de élite de seguridad pública? No. Mira, Carlos, es un debate muy importante, pero es una gran ignorancia la que he escuchado
en este programa contigo de algunos personajes y de algunas personalidades. Estoy dispuesto a debatirlo. En todo caso, te repito, lo hubieran hecho valer en el momento de la discusión del constituyente permanente, porque lo que el presidente de la República está haciendo es simplemente acatar la Constitución y la ley, lo que los legisladores aprobaron por unanimidad. ¿Y para eso se requería un decreto? O sea, si ya estaba aprobado, ¿se requería un decreto? Sí, se tiene que establecer, Carlos, porque se regula y la ley del uso de la fuerza lo previene y las 3 leyes reglamentarias lo previenen. Pero un decreto, Carlos, cual sea su naturaleza, no puede estar por encima de la ley. Si el decreto prescribiera alguna norma contraria a las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, se aplica por jerarquía constitucional la ley por encima del decreto. Es decir, el decreto del Ejecutivo está por debajo de una decisión legislativa emitida por el Congreso de la Unión. El otro tema, ¿cómo ve, senador, el tema de la ley Bonilla? A mí me pareció correcto, Carlos, no lo estoy haciendo de manera oportunista, lo expresé en su momento, mi posición política, y me pareció que eso pone en alto y califica bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho de que haya sido por unanimidad, Carlos, me hace pensar en un órgano superior de justicia al margen de los mandatos de cualquier poder o de las influencias de cualquier personaje político, porque me hubiera preocupado si hubiera una votación de 6-5, 4-6 o una votación dividida. Pero el hecho de que haya sido el cuerpo colegiado el que emitió una unanimidad en su resolución, habla muy bien de que está por encima el principio de legalidad y la constitucionalidad de los actos. A mí me parece que es una buena decisión y tenemos todos que celebrar que así haya sido esta decisión de la Corte. Ricardo Monreal, ¿quién le gusta para candidato de Morena a la sucesión de Bonilla? No tengo ni idea, Carlos. ¿Todavía no? La verdad es que he estado muy metido en mi trabajo. Bueno, pero... A ver, pregunta sobre la original. ¿No podía el Congreso regular ese artículo 5º transitorio? ¿Por qué un acuerdo? No, incluso puede el Congreso mexicano, Carlos, en cualquier momento puede modificar el 5º transitorio y también puede modificar cualquier ley reglamentaria. Fundamentalmente esta, Carlos, la ley del uso de la fuerza, que es muy clara, pero cualquier ley reglamentaria la puede modificar en cualquier momento el Congreso mexicano. Ahora, ¿este acuerdo cumple con los criterios de la Corte Interamericana que son obligatorios para México? Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carlos, establece que prioritariamente en materia de seguridad pública debería preferirse a los cuerpos civiles, a los cuerpos no militares, y lo establece con toda claridad. También establece la posibilidad de la temporalidad. Yo hoy comenté en algún artículo esta situación de los criterios de la Corte Interamericana. No altera porque la ley es muy clara. Carlos, cuando creamos constitucionalmente y legalmente la Guardia Nacional, lo ubicamos con perfecta claridad porque esta fue la discusión de fondo. Los militares y una parte del gobierno sostenía que debería quedarse el fuero militar para el caso de los integrantes de la Guardia Nacional. No solo el fuero militar, Carlos. Una discusión de fondo fue la disciplina militar. Claro, no, ahora, uno de los puntos de la organización de la Corte Interamericana tiene que ver con la fiscalización. Y aquí lo que exige la Corte Interamericana es que sean órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces los que, pues digamos, vigilen y fiscalicen las labores militares que deben ser extraordinarias en materia de seguridad pública. Y aquí lo que está sucediendo es que se le deja a las propias Fuerzas Armadas, o sea, los órganos internos de control del Ejército y de la Marina, o sea, ellos mismos vigilándose a ellos mismos, Carlos, cuando sabemos que tienen un historial, pues, de hacerse de la vista gorda. Estoy de acuerdo, Carlos, pero ahí la ley es muy clara. En materia de Contraloría y en materia de mando,
es civil, no es militar. En materia de disciplina... Pero es de los órganos que son de las secretarías que están conformadas por militares, ¿no? Sí, Carlos, pero, o sea, si somos estrictos en la observancia constitucional y legal, el mando, aunque sea militar, por ejemplo, de la unidad de Chicomostoco, pasa una barbaridad en la región militar número 17. Sí. ¿Quién va a fiscalizar eso? El ejército mismo. El mando civil, Carlos, el mando civil. No, lo va a fiscalizar el órgano interno de control de la Sedena, ¿no? No, Carlos. Eso está muy claro en la ley. En el caso de que se cometan delitos por un militar, el general, el director de la Guardia Nacional, el mero jefe, comete un delito, no se somete al fuero militar, porque está en el servicio civil en la Guardia Nacional y tendrá que ser sometido a los tribunales del fuero común. Así pero como a ver, su evaluación. Eso es lo que dice la ley, que en la práctica... Claro, pero su jefe, pues es un militar en la Guardia Nacional. Estoy de acuerdo, Carlos, porque estamos en el proceso de transición. A mí me gustaría que... Pero, digamos, la parte que no entienden, senadores, ¿cómo dicen que a fin de cuentas es un mando civil y una fiscalización civil cuando, supongamos, Carlos, el general comete un error? Entonces, ¿sí? La Guardia Nacional lo tiene que sancionar. ¿Quién encabeza la Guardia Nacional? Un general. Entonces lo tiene que sancionar el órgano interno de control. ¿Y quién está al frente del órgano interno de control? Otro general. ¿Dónde está lo civil ahí? Sí, pero el jefe de ese general y el del otro general, el jefe es el secretario de Seguridad Pública, no el secretario de la Defensa Nacional. Yo creo, Carlos, quizás sea una situación por mi formación jurídica, lo que la Constitución y la ley previenen es que es mando civil. Si en la práctica hay algún abuso, distorsión o degeneración de esta disposición constitucional, pues hay que hacer valer el mando civil, pero ya la Constitución y la ley lo señalan y lo previenen, y en la Secretaría de Seguridad Pública el órgano de control depende de un civil, no de un militar, y yo espero que esta transición de los 5 años de las Fuerzas Armadas, que además no había otra manera de integrar, ellos le llaman el pie de veteranía, o sea, el origen de la formación de la Guardia Nacional tuvo que hacerse con marinos y militares, porque no había otra forma para empezar a cambiar. No, bueno, lo que está quedando claro es que el presidente sí está viendo que no hay otra forma y se está yendo un poco con la estrategia del pasado, ¿no? No, pero Carlos, yo lo que te digo, y es importante el debate, y yo te digo, es inteligente tu argumento, es muy inteligente, pero te digo, estoy dispuesto a darlo, el debate con científicos, con expertos, con juristas. No, pues yo pongo la mesa para que debatan los que se han dedicado a todo esto por muchos años. Ahora, rápido, nada más una reacción, senador Monreal. ¿El PAN lo va a impugnar? ¿La Corte podría tumbar este decreto? Pues sí, todos son impugnables, Carlos, pero me parece que es simplemente una actitud partidista, porque ellos aprobaron la Guardia Nacional, Carlos, por unanimidad. Lo que tienen que hacer es impugnar el quinto transitorio y que mediante reforma constitucional se quite el quinto transitorio donde establecen que las Fuerzas Armadas podrían estar al servicio de la seguridad pública al menos durante los primeros 5 años. Senador, muchas gracias por estos minutos y estaremos viendo a ver cómo se da este debate. Yo estoy puesto aquí para que lo platiquen acá. Por supuesto, Carlos, un saludo a todo el auditorio. Gracias, senador. Hasta luego.